Bienvenidos a mi canal Joker Paz Mundial Guerrilleros de Lis. Hoy traemos información que os quedaréis de piedra. Comenzamos. El gobierno asalta a la fiscala para impedir que la corrupción se investigue. Carlos Enrique Bayo ya se lo dijo Ignacio González al ministro de Justicia en agosto pasado a Euro. Yo no me corto en decirle a Rafa Catala: oye, Rafa, ¿sabes? El aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte, o los tienes controlados o está ese muerto a Euro. El expresidente de la Comunidad de Madrid a Euro, hoy preso en Soto del Real a Euro, se lo estaba diciendo por teléfono pinchado a Eduardo Zaplana, a Euro exministro de Aznar a Euro, y justo antes había detallado cuál era el primer paso a dar a Euro. Vamos a ver, yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal anticorrupción, ¿sabes? Y yo creo que va a ser a litro, si sale es cojonudo. Se llama Moix, es un TO serio y bueno a Euro. Dicho y hecho. Ciertamente, Manuel Moix ha sido hasta entonces mega imperio ese que bueno, para Ignacio González. Y tan específicamente para él como que cuando ocupaba el cargo de fiscal superior de Madrid archiva en 2009 la denuncia a Euro sobre el pelotazo en el campo de golf del canal a Euro, que habrá destapado la trama del caso Leso y que Moix desestima sin practicar ni la mega imperio ese sencilla y rutinaria comprobación en Hacienda que solicitaban los denunciantes Parque Sociedad Anónima en Chambera, tal como ha revelado Infolibre. Moix no hizo averiguación en ninguna Euro, pues habrá destapado de inmediato que el hermano Pablo hoy también preso, y el cuado imputado y en libertad tras pagar 100.000 euros de fianza a Euro se estaban forrando como comisionistas de ese absurdo proyecto urbano que está hoy ante la justicia. Pero el hoy fiscal jefe anticorrupción no se corta en afirmar por escrito que no exista a Euro ni indicio, ni rastro, ni la mega imperio ese leve sospecha a Euro de irregularidad por parte de González. Vaya, a Euro un TO serio y bueno a Euro. Asa que se debe hacer uno de los mega imperio ritos de la carrera de Moix que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, valorará cuando decida imponerlo al frente de anticorrupción por encima de media docena de candidatos mucho mega imperio ese cualificados en ese campo. Y sin duda también estimará Maza valiosas otras decisiones de Moix como fiscal superior de Madrid, desde la de ponerse del lado del empresario Miguel Ángel Flores y del ayuntamiento de Ana Botella en el caso del Madrid Arena donde perecieron 5 chicas, hasta la de tratar de impedir la divulgación de los correos de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, que han sido muy esclarecedores en los casos de las tarjetas Black y de las preferentes. Un asalto en todos los frentes 6 meses después de aquella conversación telefónica intervenida por los fiscales que investigaban el caso Leso. Maza se decidía por el candidato preferido por el imputado González como el mega imperio ese, y daneo para poner orden en anticorrupción número, porque en cuanto Mariano Rajoy logra formar gobierno tras las elecciones del 20 de el revalidado ministro Catala desencadena un asalto a la fiscala en todos los frentes para frenar las investigaciones de las tramas de corrupción política. Primero destituía a Consuelo Madrigal a Euro, quien se opone a la designación de Moix y consideraba mucho mega imperio ese, y daneo a Alejandro Luzán a Euro y coloca en su puesto a Maza a Euro involucrado en el montaje jurídico de Schola Juris organizado por el comisario Villarejo a Euro, quien no lo cumplía enseguida los deseos de Ignacio González, sino que hizo cambios cruciales en la jefatura de las 2 salas mega imperio ese importantes en anticorrupción. Puso a Moix y en la Audiencia Nacional a Gesa S. Alonso, sustituyendo a Javier Zaragoza, quien la diriga desde 2006. Y resulta que Gesa S. Alonso también tiene relación con Zaplana. El exministro de Aznar acudía a su toma de posesión como teniente fiscal de la Audiencia Nacional el 22 de abril de 2013. Se gane varios testigos de aquella ceremonia, cuyas fotos oficiales evitaron la imagen del dirigente del PP. Incluso, relatan, a Euro hubo varios fiscales que no se quisieron sentar cerca de Zaplana a Euro entre el reducido pico imperio blico que acudía al acto.
El motivo es que el exministro de Trabajo aparece también en las grabaciones del caso Naseiro, entonces tesorero del PP, en 1990, trama de corrupción descubierta en Valencia y en la que se acreditaba la financiación paralela de los partidos políticos, que se repartan proporcionalmente a su representación parlamentaria las comisiones del 3% o 5% y las donaciones de grandes empresas. Estas fiscalas tan sensibles anticorrupción y Audiencia Nacional figuran también en la conversación interceptada en el caso Leso entre Ignacio González y el ex vocal del Consejo General del Poder Judicial CGPJ Enrique Arnaldo Alcubillas, cuando hablan de la posible destitución de Madrigal como fiscal general a Euro. Se la van a follar a Euro, llega a decir González, tras hablarlo con el magistrado y también ex vocal Enrique Lapés. Enrique Arnaldo revela en su conversación con González que el gobierno va a Euro mover la pieza principal y luego las dos que van al lado, que son la fiscala de la Audiencia Nacional y la fiscala anticorrupción número la gente de la Nacional S.A. que pretende que salga Zaragoza, que es uno de los elementos megaamperio S principales. Esta operación, que yo sepa, está preparada. Es una garanta a que siga Rafael Catala porque ya lo conoce a Euro, según revela el Espaol. Todo ello se confirma después en la realidad de las acciones ejecutadas por el ministro y su fiscal general. El fiscal general toma el mando de todos los casos, aunque casi megaamperio es importante a Euro y mucho menos conocida a Euro fue la decisión de la secretaria técnica de la fiscala, que depende directamente del fiscal general del Estado y constituye su principal organismo de control del conjunto del Ministerio Público, de impartir área al cúbico órdenes a todos los fiscales de ESPA para que, a partir de ahora, los casos que afecten a aforados a europolíticos con cargos electos a Euro sean dirigidos por dicha secretaria a una orden paralela y sospechosamente similar a la que dicta Moix. Nada megaamperio es llegar a la jefatura de anticorrupción a él será a partir de ese instante el único portavoz en todas las causas de corrupción política, y las supervisará personalmente una a una, para que ninguna actuación ni imputación se hiciese sin su censura previa. Hasta ese momento, y durante los 13 años en los que Antonio Salinas fue fiscal jefe hasta su jubilación, eran los fiscales los que informaban a la prensa, con mejor o peor acierto, y los que tomaban las decisiones operativas en el DAAD, las investigaciones con bastante autonomía. A partir de la toma de posesión de Massa, el caos se ha instaurado en el Ministerio Público. Como explica Álvaro García Ortiz, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, hasta la llegada de Massa, la fiscala se basaba en la confianza en los profesionales, que asuman su responsabilidad, con un jefe que se limitaba a coordinar sus trabajos. En cambio, el modelo que se pretende imponer ahora concentra todo el poder en una sola mano, sin que el estatuto orgánico vigente prevea contrapesos ante los excesos de poder megaamperio a la de requerir que un jefe entregue las área al cúbico órdenes por escrito. Para García Ortiz, que ha pedido abordar la crisis en anticorrupción en el Consejo Fiscal que se celebra este miércoles y jueves, el segundo modelo que se pretende imponer se basa en el control absoluto a Euro. Cada paso debe ser supervisado y visado, y existe un control absoluto por parte de la jefatura y por la escala jerárquica. El cambio hacia un modelo megaamperio jerarquizado es el que provoca el choque. Se pretende concentrar el poder de la fiscala en una mano y sin contrapesos a Euro. A Euro lo que ocurre es la quiebra total del Estado de Derecho a Euro al mismo tiempo. Fuentes fiscales subrayan a Euro. Estamos absolutamente perplejos ante el grado de penetración de la corrupción a Euro que evidencia el caso Leso. A Euro corrupción siempre ha existido. Lo megaamperio grave es que el sistema judicial sea contaminado, como ocurre acá, porque es la quiebra total del Estado de Derecho a Euro. Aden estas fuentes de la fiscala y alertan a Euro pasa al igual que en los estados fallidos, donde existe una simbiosis entre corrupción, poder político, económico y penetración en la justicia Euro, informa Julia Parres.
las conversaciones interceptadas en la operación en el SOI, los pasos dados por Moix en ese mismo sentido en sus primeros 53 días de mandato son claros indicios de que a Euro el gobierno está interesado en acotar las investigaciones de las tramas de corrupción a Euro, interpreta otra fuente fiscal, alarmada por la deriva en anticorrupción y muy seriática con las directrices de Moix. Al mismo tiempo, en la Fiscalía, se está desarrollando una dura confrontación interna sobre el modelo de Ministerio Público del futuro, ahora que el ministro Catal ha anunciado la intención del gobierno del PP de traspasar la instrucción de las causas penales de los jueces a los fiscales. ¿Cuá confianza se podrá tener en la independencia de ese nuevo megaimperio todo de investigación judicial, cuando el Ejecutivo está precisamente apretando las tuercas desde la jerarquía de los fiscales? Hasta que la primera orden autoritaria de Moix a Euro, quien también anuncia su intención de poner freno a excesos, como que en los registros la policía se lleve todo tipo de documentos y pruebas megaimperio ese a la de lo indicado en la orden, o que sean los agentes los que digan a los fiscales en sus escritos los delitos de los imputados a Euro. Genera la primera crisis interna en anticorrupción. Número Moix provoca una crisis tras otra con sus interferencias. La segunda decisión de Moix crea su primera crisis mediática. Ordena a las fiscales del caso Pánica que no instaran la imputación del presidente de Murcia, ahora dimitido, Pedro Antonio Sociedad Anónima Ches, del PP. Pero el juez del caso en la audiencia Eloy Velasco envía una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia sobre su implicación en ese caso de corrupción, y el político conservador acaba dimitiendo, pues, además se acaba siendo imputado en otra causa, el caso auditorio en la regia. Número cabe preguntarse, ¿prometía Sociedad Anónima Ches dimitir si llegaba a ser imputado porque confiaba en que el gobierno impedirá su imputación? Al fin y al cabo, sabía que la fiscal iba a oponerse a que fuera investigado mucho antes de que eso se anunciase. Se lo filtra el gobierno, igual que alguien del Ejecutivo le filtra a Ignacio González que sus teléfonos estaban intervenidos. La tercera crisis provocada por Moix arranca con la celebración de una junta de fiscales de anticorrupción por una petición inusual. Los fiscales del caso Leso se acogieron al artículo 27 del Estatuto Orgánico, que prevé que el superior entregue una orden por escrito en caso de discrepancia. Moix convoca a la Junta y perdía por mayoría abrumadora. 21 de los 24 fiscales presentes se opusieron a su criterio. El pulso comienza cuando Moix intenta frenar un registro concreto en el canal de Isabel II a Euro, de donde manaba el dinero de la trama Leso a Euro, para evitar que se incautara documentación de la compra de la empresa INASA en 2001. Y otras operaciones de la época, porque afectan a la etapa de Alberto Ruiz Gallarda como presidente de la Comunidad de Madrid, algo que podrá acabar con un nuevo caso en la audiencia contra otro altísimo dirigente del PP. La orden de Moix de a Euro desvincular cronológicamente a Euro este registro por a Euro falta de conexión directa a Euro con el caso Leso fue contestada por los dos fiscales encargados del caso, Carlos Yaes y Carmen García Cerda, esta última fiscal en Pánica. Ambos expusieron en la Junta que el debate sobre la euroconexidad a Euro de los documentos en este registro ya se había resuelto gracias a un dictamen de la Audiencia Nacional, y Moix tuvo que dar marcha atrás. Pero además, Moix impuso que se retirase la imputación del delito de a Euro organización criminal a Euro, tanto contra el expresidente de la Comunidad de Madrid como al resto de investigados en la operación Leso, hasta que los fiscales no pudieron incluirlo en sus acusaciones a los detenidos, y ese se ha sostenido esa acusación porque asa lo ha decidido el juez Velasco. La cuarta crisis mediática surgía con el inesperado relevo de los fiscales del caso 3% de corrupción en Cataluña, José Grinda y Fernando Bermejo, en el caso de supuesta financiación ilegal de CDC que se investiga en un juzgado de El Vendrell. Luego llega la quinta crisis, con la filtración a la cadena SER de que había pedido la cabeza de Carlos Yaes, fiscal principal del Leso. Ante el escándalo mediático, Moix se apresura a desmentirlo y la fiscal
difundía como prueba que se había renovado a Yaes en su comisión de servicio, ya que tiene su plaza en Granada. Ahora bien, aquella renovación se produjo el 6 de abril, antes de la Junta de Fiscales y de que, tras perderla, Moix intentara vengarse de Yaes. El origen de este enésimo escándalo fue la discusión que se produjo en el despacho de Moix, previa a la convocatoria de la Junta de Fiscales. Yaes, indignado por las continuas intromisiones obstruccionistas del fiscal jefe a Euro, quien nada Megamperio ese tomar posesión ya trata de anular las escuchas telefónicas de la operación en el ESO a Euro, le espeta a Moix que si a él era un problema, se volva a Granada y exigía orden por escrito y reunión de la Junta de Fiscales. A Euro espero tu dimisión en 3 días, sobre mi mesa Euro después. Cuando Yaes fue a recoger la orden escrita del fiscal jefe de que no se incautara documentación de la compra de la empresa Inasa, Moix le dijo que si lo dejaba y no recoga la orden, no habrá medidas disciplinarias contra él y seguirá en el caso leso. Yaes le respondía que insista en ampararse en el artículo 27, que quiera a la orden escrita y, en el calor de la discusión, dijo a su superior que estaba cansado a Euro. Esto es insostenible. Si es un problema, me voy para mi casa Euro. Finalmente, se celebra la Junta de Fiscales y se incauta la documentación de Inasa, filial colombiana del canal de Isabel II y de la cual se desviaron 23 millones de euros en una sola operación pero el martes 25 de abril, cuando Yaes acudía al despacho de Moix a recoger su permiso para viajar a Granada durante el Puente de Mayo, el fiscal jefe de anticorrupción le dijo al entregársela a Euro: espero que cumplas tu palabra y tenga dentro de 3 días tu dimisión encima de la mesa Euro. Yaes le respondía, sorprendido, que aquello lo había dicho en un calentane, pero que no tenía intención de dimitir cuando invoca el artículo 27 del estatuto. Megamperio sime cuando la mayoría de sus compañeros le había apoyado. La sexta crisis llega muy poco después. Como Grinda y Bermejo se habían acogido, a su vez, a otro artículo del estatuto, el 23, para que el fiscal general tuviera que consultar con el Consejo Fiscal antes de apartarlos del caso 3%. En Cataluña, Moix inicia los trámites para que fueran investigados por supuestas coacciones a un imputado, sin siquiera escucharlos antes para contrastar los hechos, como era su obligación número más toda base gane se ha sabido después. El fiscal jefe incluso interroga al imputado Rafael Pallarda para recabar su versión y reforzar su actuación contra los dos fiscales, algo insólito por parte de quien tiene el deber de amparar a sus subordinados y que no tiene precedentes en la fiscalía. Pero no es esa la única causa en la que Moix ha actuado por su cuenta, sin informar a sus subordinados y dando toda la apariencia de que está intrigando con los imputados en contra de los fiscales anticorrupción incluso antes de reunirse en secreto con Pallarda, el fiscal jefe recibía en su despacho a los hermanos Ramón Egini y Cierco, propietarios de la banca privada de Andorra BPA e investigados por presunto blanqueo de capitales en su entidad filial, Banco Madrid. Una vez Megamperio Moix lo hizo a espaldas de los fiscales que llevan el caso, Grinda y Rosa. La guinda de todo este pasteleo es que Pallarda y los hermanos Cierco comparten el mismo abogado Javier Iglesias, cercano al PP y en cuyo despacho cita el comisario Villarejo a José Pujol Ferrusola para intimidarlo en el marco de la operación Cataluña de la Brigada Política de Interior montada por el exministro Fernández Das. Y, para rizar el rizo, resulta que los Cierco han denunciado al director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, y al excomisario Marcelino Marta Eneblas Euro, ex jefe de Asuntos Internos enfrentado con esa brigada política Euro, acusándoles de coaccionarles para que dieran datos bancarios sobre la familia Pujol. Ahí apoyan su acusación en informes policiales internos sin firmar que acaba de atribuirse, ante notario, el propio comisario Villarejo.
Todas estas crisis a euro sin la menor duda provocadas por maniobras del fiscal jefe anticorrupción y que en la práctica obstaculizan investigaciones sobre casos de corrupción política euro tienen que ser abordadas en el Consejo Fiscal este miércoles y jueves. Una sesión doble que constituirá de hecho una séptima crisis y que abrirá la vía hacia la octava maravilla de esta nueva era en la fiscal a las comparecencias ante el Congreso de los Diputados de Catalá y de Massa, el próximo 10 de mayo, para dar explicaciones a euro si es que existe alguna lógica a euro de tanto despropósito. Porque, en su huida hacia adelante, Moix cometía otra torpeza, que en realidad es un presunto delito admitía Pico Amperio públicamente al ser entrevistado en la SER que se había colocado un micrófono oculto en el despacho de Ignacio González, hecho que estaba protegido por el secreto del sumario y que compromete la causa, ya que la defensa del expresidente de la CAMP variará sin duda su estrategia en base a la revelación del fiscal jefe. Por eso el Código Penal castiga la euro revelación de secretosa euro, pero a mega amperio ese grave es que el juez Alejandro Abascal ordena esa acción insólita de entrar por la noche en el despacho del hoy encarcelado para colocar el micro escondido, precisamente porque los imputados han sido advertidos de que estaban siendo investigados por a euro una juez amiga de la casa euro. Dicen en una grabación y el propio González utilizaba un megaamperio al cúbico vil encriptado, al saber que había sido intervenido por orden judicial. Hay actuaciones discutibles, pero esta cadena de hechos es incontrovertible. El gobierno ha metido mano en la fiscala y pretende estrangularla en una estratagema desesperada por evitar que la corrupción de los megaamperio altos dirigentes del PP haga estallar el partido en pedazos. Acamo tiene Rajoy el descaro de exigir a los demás que respeten la independencia judicial,